de manera oficial nuestra actividad de hoy. Vamos a, no sé Arley, si de pronto ya podemos, nos puede regalar el enlace, es tan amable, es que hay varias personas acá, docentes, que se quieren conectar también de manera remota, entonces, bueno, porfa me envías el enlace para pasarlo al grupo y todo. Bueno, queremos dar un saludo muy especial al doctor Gustavo Adolfo Telles, a los socios fundadores de la Corporación Universitaria Republicana, al doctor Antonio Castellanos en su calidad de director del programa de Derecho, al doctor Carlos Caicedo que nos acompaña en este momento, a los profesores Gonzalo Hernández, por ahí lo he visto, al profesor Hugo Caraballo, al profesor Felipe Avendaño, tal vez lo vi por ahí con sus estudiantes, y pues obviamente a todos ustedes que son los que alimentan estas actividades. Acto seguido, pues vamos a dar inicio, el título de la ponencia, Tendencias Contemporáneas en la Protección de Derechos Fundamentales, está a cargo de la doctora Ana María Londoño Agudelo, ella es invitada, es abogada, magíster en filosofía, candidata a doctora en Derecho Profesional especializada de la Corte Constitucional y profesora investigadora en las áreas de Derecho y Teoría Constitucional, Teoría y Filosofía Política. Entonces, doctora, el escenario es suyo, le agradecemos mucho por haber venido aquí a aportarnos pues conocimiento a los tanto estudiantes como al cuerpo docente de la Corporación Universitaria Republicana, entonces le entrego el micrófono. Buenas noches, me alegra mucho saludarles y compartir con ustedes acá algunas ideas sobre la protección de los derechos fundamentales. No sé para pasar la presentación cómo hago. Va, gracias. Pues, a ver, en primer lugar, yo quise traer esta temática para conversar con ustedes, pues porque igual nosotros nos estamos formando en nuestra conciencia jurídica, es decir, nos estamos formando con juristas, como juristas, digamos ya en un contexto en el cual el precedente es una realidad en el sistema de fuentes. Entonces digamos que nosotros no tendríamos que, yo me voy a poner de pie, sí, ¿sabe? Como para poder ver acá. Gracias. Esta es como la problemática que yo creo que vale la pena auscultar alrededor de los derechos fundamentales. Sin duda, ya no es la pregunta sobre si el precedente es vinculante o no. Quizá esa haya sido una pregunta muy importante para 1991, para 1992 o tal vez 1995, donde la Corte Constitucional todavía se estaba haciendo preguntas acerca de cuál era el valor normativo de la doctrina probable, acerca de si era posible que su jurisprudencia se pudiera convertir en fuente formal del derecho y por tanto directamente vinculante. Tampoco creo que sea, no digo que no sean temas importantes, digo que es un poco que en el desarrollo de nuestra conciencia jurídica ya hemos logrado llegar a esos acuerdos. El precedente es vinculante, la jurisprudencia es fuente formal del derecho, particularmente la jurisprudencia de las altas cortes, muy particularmente, por ejemplo, la jurisprudencia del Consejo de Estado, después de que en el CEPACA se incluyeran un par de figuras tan interesantes como la unificación de la jurisprudencia y la extensión de la misma. Entonces, creo que esa temática todavía nos dará para analizar muchas cosas, pero hay otra serie de problemas que creo que nos deben ocupar en el derecho constitucional. Por ejemplo, también creo que una de las discusiones que se dieron hace tiempo en materia de derecho constitucional sobre si la tutela podía proceder contra providencias judiciales, creo que también es un debate, fue un debate difícil, ¿no? Pero de alguna manera un debate que ya llegó a su estabilización, ¿sí? Ya tenemos unas reglas de procedencia claras, ya sabemos que la teoría de la vida de hecho quedó superada por la teoría de los defectos, que se llama así en términos generales. Otra temática que fue muy importante para el derecho, digamos en esta transformación del sistema de fuentes que supuso la promulgación de la Constitución Política del 91, fue el proceso de justiciabilidad de los derechos sociales, sobre
si podían ser estos o no justiciables, porque como los derechos sociales suponen una serie de erogaciones presupuestales, si los jueces, en virtud del principio de separación de poderes, podían tener la capacidad de ordenar gasto. Esa fue una pregunta muy importante que se tuvo, y yo quiero rememorar con ustedes como esa serie de debates un poco para justificar el título de lo que yo les quiero compartir hoy. ¿Por qué hablo de unas tendencias contemporáneas? Y es porque los debates en el derecho constitucional se transforman ciertamente. Claro, hay muchas preguntas acuciantes que tenemos en este momento sobre la tutela contra providencias, ¿cierto? Sobre la legitimidad de algo como el defecto fáctico, tan difícil el defecto fáctico, porque es de todos los defectos que ha reconocido la jurisprudencia constitucional, probablemente el defecto fáctico sea este, en el que más se enfrenta la capacidad del control del juez con la autonomía judicial, sobre todo en la valoración de la prueba. Entonces no digo que sobre la justiciabilidad de los derechos sociales, que sobre la vinculatoriedad del precedente o la tutela contra providencias, que son los debates que cité, no digo que allí no haya problemas. Lo que pasa es que quisiera dejar insertada esa idea que esos problemas tienen que avanzar y se tienen que transformar. Entonces, justamente por eso yo quería venir acá a compartir con ustedes algo que yo creo que son de los temas más recientes que deberían estar ocupando, no, pues no deberían, sino que creo que justamente por la necesidad de resolver una cantidad de problemas alrededor suyo, vale la pena que lo comentemos, ¿cierto? Y tiene que ver con lo que está pasando ahorita con el control de convencionalidad, que me parece muy importante discutirlo, sobre todo porque acabó de salir una sentencia de la Corte Constitucional hace un par de meses, en la que se refirió al alcance del control de convencionalidad en Colombia, justamente cuando tenía que tomar decisiones sobre la ley que le confería a la Procuraduría unas facultades jurisdiccionales. Entonces ahí la Corte Constitucional dio un golpe de autoridad, es mi interpretación, y por tanto creo que inaugura un debate absolutamente actual en las fuentes del derecho y en la protección de los derechos fundamentales que quisiera comentar con ustedes. Y al lado de este hay otro tema que yo quiero traer acá a la sala. Siéntanse por favor yo conversé con el profesor Carlos y la idea es que conversemos unos 40 minutos acá. Entonces, nada, como que siéntanse súper libres si quieren hacer preguntas en el entretanto, porque pues así puede ser un poco más fluido, creo yo, o como lo prefieran. Ese otro tema que yo estimo contemporáneo, en la teoría de los derechos fundamentales, particularmente dentro del derecho constitucional, es esto que en la jurisprudencia de la Corte se ha venido conociendo como la teoría de las dimensiones obligacionales. Para mí, es un tema absolutamente fascinante porque creo, de todo lo que conozco de la jurisprudencia pues de estos años, creo que es un punto de madurez de la teoría de los derechos fundamentales en Colombia, que ha dado un poco tumbos, ¿no? Al principio la Corte Constitucional no tenía un criterio súper claro para poder determinar cuáles eran los derechos fundamentales. Decidió decantarse por una teoría completamente restrictiva, luego dar el paso a la teoría de la conexidad, luego el paso a la teoría de la transmutación, y como todo ese camino jurisprudencial que ha seguido en la Corte, la pregunta sobre cuáles son nuestros derechos fundamentales, además porque es una pregunta de la máxima importancia, para la democracia, para el derecho constitucional, pero también para la justiciabilidad de los derechos. Porque si no tenemos un criterio para determinar cuáles son estos derechos fundamentales, nada más y nada menos que no tenemos horizonte para saber cuándo procede la acción de tutela, por poner simplemente una de sus manifestaciones. Entonces creo que lo que yo quiero compartirles hoy es la teoría de las dimensiones obligacionales de los derechos que ha tomado la Corte Constitucional, del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en lo que yo creo que ha sido una transformación teórica fascinante en la teoría de los derechos fundamentales. Esto cómo repercute en su justiciabilidad, creo que tiene unas enormes implicaciones en materia de tutela y sobre todo en materia de acción popular. Entonces, básicamente esos son los dos puntos como contemporáneos que yo quería ofrecerles el día de hoy. Por supuesto que hay muchos otros temas, pero pues decidí trabajar sobre estos dos que me parecen
me parecen importantes no solo por su actualidad, sino también por las consecuencias dogmáticas y procesales que tiene. Y en última instancia, por las consecuencias que tiene para la defensa de la Constitución, que yo creo que todos compartimos un poco la pasión por ser defensores de la Constitución política. Entonces, así todo, sería nuestro esquema de trabajo. ¿Me ayudas con la próxima? Hay algo como simplemente para graficar de manera muy elocuente, creo yo, cómo la idea de los derechos también ha sido una conquista diaria, ¿sí? Entonces, una conquista de un régimen constitucional al otro, y creo que ya que estamos en la Constitución del 91, una Constitución tan generosa como es en materia de derechos, tan absolutamente equipada de acciones constitucionales para su protección, en todo caso, la lucha por los derechos sigue ahí vigente en su interpretación. Solamente a mí me parece esto algo impresionante. La Constitución Política del 86 establecía que los derechos civiles y las garantías sociales se debían incorporar al Código Civil para que pudieran tener vinculatoriedad. Y asimismo, la ley, la siguiente, por favor. La ley 153 del 87 es directamente la que le entrega fuerza vinculante a los derechos. Eso me parece un antecedente súper importante, no porque ustedes no lo sepan, evidentemente, sino porque siempre que uno habla de derechos fundamentales, probablemente de donde tenga que partir es de su fuente. Entonces, la primera idea que se desprende de acá es que ya con el cambio constitucional, los derechos no necesitan tener fuerza legal, ¿sí? Los derechos tienen fuerza constitucional y eso implica que tienen aplicación inmediata, ¿sí? Pero eso no es tan fácil de digerir, porque es que realmente los derechos son dispositivos muy complejos y por eso yo creo que la teoría actual es la teoría que mejor ha comprendido cuál es la dimensión de los derechos al explicarnos que ellos son verdaderamente dispositivos complejos que tienen dimensiones de aplicación inmediata y dimensiones de eficacia directa y dimensiones de los derechos que necesitan desarrollo legislativo. Yo quisiera que esa idea quedara muy clara para ustedes. La Constitución política, por virtud del principio de la supremacía constitucional, supone que sus cláusulas son derecho vinculante, pero no todas las cláusulas de la Constitución tienen aplicación inmediata. Es como la Corte Constitucional ha reconocido que nuestra Constitución tiene como una suerte de gradación de vinculatoriedad, no de importancia, todo es importante, pero no todo se aplica de la misma manera. De este modo, la Corte Constitucional ha reconocido 3 niveles de vinculatoriedad: aplicación inmediata, eficacia directa y ya una dimensión que al necesitar desarrollo legislativo, pues, digamos, no puede sino protegerse a través del principio de progresividad y no regresividad. Entonces ahí hay una primera idea fundamental para interpretar los derechos que no podemos perder de vista. Si bien ya estamos en un escenario y en un contexto de supremacía de la Constitución, ¿cierto? La Constitución es un documento muy complejo, compañeras y compañeros, y hay que hacer un esfuerzo hermenéutico realmente detallado. No todas las normas de la Constitución se aplican de la misma manera, ¿sí? Unas necesitan desarrollo legislativo, no tenemos más que hacer que esperar a que el legislador cumpla su tarea. La Corte Constitucional podrá ayudarnos un poco con sentencias exhortativas, pero creo que eso es lo máximo que podemos hacer con algunas porciones de la Constitución que necesitan desarrollo legislativo. Pero las partes de la Constitución que tienen eficacia directa y que tienen aplicación inmediata, creo que sí nos dan más chance a nosotros como juristas, ¿sí? Pues y al resto de los ciudadanos en general, para poder procurar su protección. Y en esa parte más o menos se encuentran los derechos. Lo que pasa es que los derechos son muy complejos de verdad. Hacer un ejercicio de interpretación de los mismos es muy exigente. Porque un mismo derecho puede tener una dimensión que es de aplicación inmediata, como por ejemplo en el derecho a la salud. Ya la Corte Constitucional nos ha dicho, la dimensión de aplicación inmediata del derecho a la salud es cuando está comprometida la salud de los niños y de los sujetos de especial protección constitucional,
y también cuando han sido garantías estructuradas en términos de derechos subjetivos ya reconocido por el legislador. Cuando tenemos eso ganado, lo podemos reclamar por aplicación inmediata, ¿sí? Pero habrá otra porción del derecho que al tener eficacia directa no lo puedo reclamar directamente, sino que necesito unas acciones de mediana intensidad, probablemente una acción popular. Podría ser la que yo pudiera utilizar para proteger cierta dimensión del derecho, y hay otra dimensión del derecho a la salud que no lo puedo proteger de ninguna manera, que necesito desarrollo legislativo. Entonces, todo ese escenario tan complejo de hermenéutica constitucional, creo yo que es el que la Corte Constitucional más o menos ha tratado de organizar con una teoría ya muy sofisticada, y por eso en la introducción decía que se trata de una teoría, creo yo, una teoría ya madura de los derechos, ¿sí? Bien, tú me puedes ayudar, gracias. Podemos pasar porque ya comentamos supremacía. Puede seguir, querida, gracias. Bien. Ahorita voy a hablarles un poco más de esas dimensiones obligacionales, pues porque un poco creo que como juristas tendríamos que tener esto muy claro. Si no solamente porque nos va a dar la pauta para saber cuándo aplica la tutela, la acción popular u otras acciones constitucionales, cuándo la acción pública, por ejemplo, de inconstitucionalidad quiero decir, sino también porque eso implica que estos criterios lo que hace son formarnos en nuestras competencias de hermenéutica constitucional, ¿va? Muy bien, entonces, dicho lo dicho, ya después de la Constitución del 91, sabiendo que la Constitución Política del 91 es derecho vinculante, pero no todo ese derecho vinculante vincula de la misma manera. Unos con eficacia directa, otros con aplicación inmediata y otros necesitan desarrollo legislativo, lo que quiere decir que son mandatos solo o prima facie, son mandatos para el legislador, ¿sí? Entonces, ya tenemos claro que la primera fuente donde encontramos los derechos fundamentales es en la Constitución, con todos esos matices en términos de interpretación que acabo de señalar, ¿sí? El segundo elemento donde nosotros podemos encontrar a los derechos fundamentales es en el bloque de constitucionalidad. Esta es una categoría sin duda muy compleja, y es muy compleja no porque ella misma como figura dogmática sea difícil de entender, sino porque yo creo, es mi interpretación, la Corte Constitucional no ha sido tan sistemática para explicarnos qué es el bloque y cómo podemos interpretarlo. Creo que no ha hecho una tarea muy juiciosa en ese punto y nos confunde un poco, pues porque si es la Corte la que nos tiene que ayudar a entender el artículo 93 y el artículo 94 de la Constitución, creo que no ha hecho una tarea muy juiciosa. ¿Hasta ahora qué tenemos? ¿Listo? Creo que te pasaste uno. Ya. Este creo que es un concepto con el que todas y todos estamos familiarizados. La Constitución Política de Colombia no son 380 artículos y 66 transitorios. La Constitución Política de Colombia en términos materiales es un documento muchísimo más amplio y extenso, que además se complementa, según el artículo 93, por tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia que no puedan ser suspendidos en estados de excepción, ¿sí? De ahí partimos de la diferencia entre la Constitución documental y la Constitución material, que sería esta, que se conformaría por virtud del bloque de constitucionalidad. Creo que hasta ahí es un concepto que pues entendemos, manejamos y demás. ¿Me puedes ayudar con la siguiente? Entonces, la Corte Constitucional, yo les traje como el primer impulso en el que nació esta figura del bloque. Sabemos que esta figura del bloque de constitucionalidad viene de la doctrina francesa. Y claro, porque los franceses tenían como un problema súper interesante de fuentes del derecho, porque ellos tenían nada más y nada menos que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, que hacía parte de su tradición republicana. Entonces, ante la pregunta, ¿cómo hacemos para imbricar ese documento histórico ante una constitución específica? Los franceses incluyen la teoría del bloque, dice, pues,
todo lo que se va a convertir en nuestro derecho va a ser este texto, más eso que hemos producido en nuestra historia republicana y que ha sido tan importante. Los franceses entonces resolvieron este problema de las fuentes a través de la figura del bloque, que va a ser tan importante para el resto de los países, incluso para Colombia, que con la Constitución Política del 91 no solamente nos entrega todo este catálogo de derechos tan supremamente interesantes, derechos de primera generación, segunda generación, derechos de intereses colectivos, acciones constitucionales como nunca antes las habíamos tenido, 8 acciones constitucionales dispuestas únicamente para la defensa de la Constitución, acción pública de inconstitucionalidad, acción de nulidad por inconstitucionalidad, acción de tutela, habeas corpus, acción popular, acción de grupo, pérdida de investidura. Y ya dije la de nulidad. Bueno. Luego, un catálogo amplísimo, amplísimo de acciones constitucionales y luego, no contento con esto, pues en materia de derechos creo que no deberíamos conformarnos nunca, pero aún así lo digo como en este tono también para valorar ese esfuerzo constituyente. Entonces, eficacia directa de los derechos, aplicación inmediata de los mismos, 3 generaciones de derechos, 8, bueno, contamos 7 acciones constitucionales para su defensa y además de eso el constituyente dice, y los derechos humanos también los vamos a incluir. Lo que razón tienen, creo yo, quienes interpretan la Constitución Política del 91 como una gran hazaña constitucional, por todos estos elementos, y podría citar otras cosas, pero creo que esas otras cosas no nos convocan el día de hoy. Luego, con esa necesidad de poder incluir los derechos humanos también al texto constitucional, el constituyente incluyó la cláusula del artículo 93 y 94, pero va a ser la Corte la que lo va a llamar bloque, y lo va a hacer en 1995, cuando estaba resolviendo sobre cuál era la naturaleza jurídica de los tratados del derecho internacional humanitario, ¿cierto? Esas normas tan absolutamente importantes, expedidas después de la Segunda Guerra Mundial, con los protocolos de Ginebra que estaban reglamentando las normas para hacer la guerra en los conflictos internacionales. Al ser normas de jus cogens, que quedaron positivizadas en estos documentos, la Corte Constitucional se preguntaba cuál era la naturaleza jurídica de los mismos. Y aprovechando las audacias del constituyente, como su generosidad al momento de diseñar el catálogo de derechos, y tomando en préstamo el concepto de bloque de constitucionalidad de los franceses, para 1995 dijo, pues todo eso conforma en Colombia un bloque de constitucionalidad. Lo que pasa es que hasta ahí yo creo que entendemos, ¿no? Entendemos cuál ha sido el derrotero. ¿Me ayudas con la próxima, porfa? ¿Cuáles son las funciones del bloque? Entonces, en primer lugar, me permite incorporar normas de derecho internacional. Para lo que les voy a explicar de la nueva sentencia de la Corte de hace un par de meses, o tal vez 3 meses, es muy importante que estos criterios estén claros. No todos los derechos humanos hacen parte del bloque, ¿sí? Y es en lo que la Corte Constitucional, en las últimas 2 sentencias sobre la materia, más ha hecho énfasis. Y creo que ella misma es víctima de su propia imprecisión. Es porque muchas veces ha citado simplemente los derechos humanos, les ha dado fuerza vinculante de Constitución e invocó el bloque. Pero ya en las últimas sentencias nos ha exigido más precisión. No hacen parte del bloque todos los derechos humanos, solo lo que llamamos en doctrina internacional como los derechos intangibles, que son aquellos derechos humanos que no pueden suspenderse en estado de excepción. Es como un conjunto, los derechos humanos ya son suficientemente importantes, pero es como que si dentro de los derechos humanos hubiese una categoría especial, más especial aún, que se llaman los derechos intangibles, y son esos los que hacen parte del bloque, no todos. Y eso también nos lleva a otra conclusión, pues a otro elemento que podemos estar en desacuerdo, digamos. Yo no creo que teóricamente y sobre todo en un foro académico como este, no podamos discutir con la Corte. Pero eso entonces implica que solo los derechos intangibles y que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no hace parte del bloque de constitucionalidad.
ni las opiniones consultivas, ni los informes de cumplimiento de la comisión, ni las medidas cautelares. Creo que eso hay que procesarlo un poco. Por lo menos por vía del bloque y atendiendo a los criterios de cómo se comporta esta figura, ahí no encontramos los derechos. Solo de esos derechos de tratados internacionales pueden llegar a tener eficacia en nuestro ordenamiento constitucional cuando son derechos intangibles, y estos son los que no pueden suspenderse en estados de excepción. ¿Va? Ese sería el primer criterio. Entonces, el bloque nos sirve para incorporar normas sobre derechos humanos, pero ya sabemos con unas condiciones muy específicas. La segunda función del bloque es que sirve de parámetro de constitucionalidad. Creo que esto sí es más o menos transparente para todas y para todos. Implica que el desconocimiento de las normas que hacen parte del bloque afectan la validez de las normas y, por tanto, el juez de constitucionalidad puede declararlas inexequibles. Hace juicio de control abstracto a través del bloque. Y la tercera función es que las normas del bloque sirven para resolver casos concretos. Entonces, evidentemente, en nuestras acciones, en nuestros litigios, podemos invocar normas directamente del bloque de constitucionalidad y con ellos fundamentar una teoría del caso y fundamentar una pretensión de protección. Pero sabiendo incorporar las normas del bloque, que yo creo que eso es en lo que podemos patinar un poco, justamente porque estas claridades que acabamos de hacer en el punto 1 son claridades que apenas la Corte Constitucional está haciendo. Lo hizo en la sentencia C-146 del 2021, y en la sentencia C-030 del 2023, que ahorita les voy a contar un poquito de qué va. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de las fuentes de los derechos. Nos quedó claro que la primera fuente es la Constitución, pero pusimos un asterisco gigante en el sentido que tenemos que interpretar bien la Constitución, ¿sí? O sea, los derechos están allí, pero hay una parte que tiene aplicación inmediata, otra que tiene eficacia directa y otra que necesita desarrollo legislativo. Esa fue la primera idea que compartimos. Segunda idea, los derechos también los encontramos en el bloque, pero tenemos que aprender a incorporar el bloque, ¿cierto? Y saber que en todo caso es una figura interesante, pero es una figura restringida. Sería la segunda idea. Y ya les voy a hablar de la tercera idea, pero antes me gustaría saber si de pronto lo dicho hasta acá está claro, necesitan de pronto algún matiz o que puntualice algún tema. ¿No? Listo. Dilo. No, de hecho, si hay si hay algo que tenemos claro en materia de bloque, es que el DIH hace parte del bloque. Con el DIH empezó la teoría del bloque de constitucionalidad. Ah, listo, perdón, no tuve esa precaución, lo siento. Bueno, entonces de pronto me aclaro si acaso lo expuse confuso. La teoría del bloque de constitucionalidad empezó en Colombia cuando la Corte revisó el derecho internacional humanitario para decir que sí hace parte del bloque. Evidentemente, es el contenido más absolutamente claro, junto con las leyes estatutarias, que sabemos que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Cuando yo me estoy refiriendo a unas condiciones restrictivas, es porque la Corte Constitucional no había sido tan consistente con exigirnos al momento de conformar el bloque que no son todos los derechos humanos, sino que son solo los derechos intangibles. Esa es la precisión de pronto que estoy trayendo a la sala, quizá para algunos muy familiar, pero creo que es una precisión que en todo caso nos sobra. ¿Sí? Me hice entender ahora. Entonces el DIH sí, evidentemente sí, es un conjunto normativo que no se puede suspender ni en estado de excepción, y eso es lo que lo hace ser intangible, y eso es lo que lo hace ser parte del bloque. ¿Algo más? Ahí estamos claros entonces con estas dos primeras ideas que hemos compartido hasta ahora. Muy bien, entonces paso a la tercera.
¿Qué es el control de convencionalidad? ¿Me ayudas, por favor? Bueno, esto no, de pronto. ¿Alguien de pronto ha escuchado sobre control de convencionalidad? Sí, tal vez, vagamente, por lo menos. Entonces, esta es como la tercera idea que quiero que comentemos a propósito de los derechos fundamentales y sus problemáticas. El control de convencionalidad es una doctrina muy interesante. Primero, es de origen jurisprudencial, completamente jurisprudencial, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y está muy parecido al control de constitucionalidad, háganse de cuenta, solamente que el parámetro no es la constitución política de un Estado, sino que el parámetro es la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, ¿cierto? Entonces, es básicamente ese ejercicio. Y ha tenido un desarrollo muy interesante. Querida, ¿me ayudas, por favor? Siguiente, ahorita yo les explico esto. Aquí. En estas 4 sentencias ustedes pueden encontrar la historia y el desarrollo del control de convencionalidad. Empezó con la sentencia Almonacid Arellano versus Chile. En esta sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, es cierto que los estados tienen la libertad de incorporación de la convención. Claro, ¿cómo funciona el derecho internacional? El derecho internacional funciona a partir del principio de la subsidiariedad y del principio de la complementariedad. Entonces, en Almonacid Arellano, la Corte Interamericana dice, yo entiendo eso, yo entiendo que los estados tengan esa libertad, pero las autoridades de los estados tienen que verificar que las normas jurídicas que se expidan sean normas jurídicas que no contraríen la Convención Interamericana. Y dijo, es como una especie de control de convencionalidad. Y empieza a desarrollar la figura. En Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, es muy fuerte, es probablemente la que nos deja un poco más traumatizados, porque en Trabajadores Cesados la Corte Interamericana dijo, hasta las constituciones de los estados pueden ser inconvencionales. Y eso nos duele un poco, eso nos deja un poco traumatizados porque a nosotros nos gusta mucho nuestra constitución en términos generales, es decir, no quiero decir que todas sus figuras y cláusulas estén correctas, pero en términos generales nos gusta por lo menos la parte dogmática, digamos. Y entonces luego la Corte Interamericana dice, pero bueno, a veces las constituciones pueden contrariar la convención, entonces eso no resuena tanto con nosotros. Después en Radilla Pacheco, la Corte Interamericana va a dar un pasito más y va a decir, el control de convencionalidad no lo hacen solamente los jueces, al momento de interpretar las normas, o al momento de hacer control de constitucionalidad, hacen control de convencionalidad, sino que en Radilla Pacheco, la Corte Interamericana dijo algo más. Dijo, el control de convencionalidad es oficioso, es decir, que los estados, las autoridades de los estados no necesitan una norma que les habilite la competencia, porque la competencia la habilita la Corte Interamericana directamente. Es un control oficioso y además es un control difuso. Miren qué tan interesante. ¿Sí? Difuso. Es decir, la Corte Interamericana hace control concentrado de convencionalidad, pues cuando decide sobre los casos que llegan a su jurisdicción, pero dice, todos los funcionarios de los estados, llámese poder legislativo, ejecutivo, judicial, todos están obligados a hacer control oficioso de convencionalidad. Es que es fuerte, sí, creo que la Corte Interamericana fue por todo también. En Hellman 2, este es Hellman 2 porque hay Hellman 1, aquí luego hubo que hacer una sentencia adicional para que se cumpliera Hellman 1. En Hellman 2, la Corte Interamericana va a agregar otro elemento. Entonces, acá incluye la figura, acá nos dice que las constituciones pueden ser inconvencionales, acá nos dice que el control es oficioso y difuso, y acá en Hellman 2, la Corte Interamericana va a decir que ese control
no solamente consiste en valorar la validez de las normas, sino que también implica que todos debemos interpretar nuestro ordenamiento jurídico conforme a la Convención y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Sí? O sea, estamos obligados, básicamente, según este modelo, estaríamos obligados como juristas no solamente a ser tan juiciosos como lo somos al momento de estudiar la jurisprudencia de la Corte, que somos sistemáticos, que hacemos líneas jurisprudenciales, que estamos súper enterados de cuál fue la última sentencia del tema que nos interesa. Porque según esto, nuestra obligación como juristas no cesa ahí, sino que tendríamos que tener ese mismo grado de acuciosidad leyendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, porque también es fuente, ¿no? Yo les cuento todo esto por una razón, porque yo creo que este es uno de los debates más importantes de nuestro momento histórico en el derecho. Y esto es así porque, siguiente, yo creo que ya esto lo pusimos. Y esto es así porque la Corte Constitucional dijo que en Colombia no se hace control de convencionalidad. ¿Podemos estar en desacuerdo? Pues no. Yo tiendo a estar más de acuerdo con la Corte Constitucional, la verdad. Y puedo darles mis argumentos, pero lo discutimos si les parece. Entonces creo que este es el tercer punto que quería poner con ustedes. Control de convencionalidad y lo que significa para Colombia. Yo les voy a contar un poco cuál es el estado de la discusión y los dejo enterados porque el tema está candente, no digo como vigente, ¿saben? Como que está ahí en la calle para definirlo. La Corte Constitucional dijo, el juez de constitucionalidad no es juez convencional. Dijo, nuestro principio de la supremacía de la Constitución implica que nosotros no reconocemos nada que sea más importante que la Constitución política, nada. ¿Sí? Esta sentencia es muy importante, creo que esta es la que tiene todas las bases. A quien le interese la temática les recomiendo, aquí trato de resumir como sus argumentos más importantes. No hay supraconstitucionalidad. La Corte Constitucional asume ese llamado de Kelsen, cuando Kelsen explicaba muy bien que uno no puede obedecer a dos señores. ¿Sí? Uno un poco peleando con las teorías dualistas del derecho internacional. No entiendo acá por qué se ríen tanto. Cuando Kelsen estaba peleando con las teorías dualistas del derecho internacional, lanza esta interpretación. Uno no puede obedecer a dos señores, ¿sí? Y entonces la Corte Constitucional dice, en efecto, no podemos obedecer a dos señores, obedezcamos a la Constitución política y ya está. Y se acabó este problema. En Colombia no existe supraconstitucionalidad, ¿sí? Esto ya lo habíamos comentado, pero repitámoslo. La jurisprudencia interamericana es un parámetro relevante de interpretación, pero no es fuente vinculante y no hace parte del bloque. Segunda idea poderosa, fuerte para analizar. Y dice la Corte, cuando aplicamos el bloque de constitucionalidad, que ya lo estudiamos y ya sabemos en qué consiste, cómo se configura y cuáles son sus funciones, dice la Corte, cuando nosotros aplicamos el bloque, no hacemos control de convencionalidad. Y esto es por una razón, porque la figura del bloque parte del concepto de la supremacía de la Constitución, evidentemente. El bloque es una autorización del constituyente para que le demos fuerza de constitución a otras normas que no hemos expedido en este territorio. Pero en todo caso es un mandato del constituyente. Luego, aplicar el bloque es aplicar la supremacía de la Constitución. Mientras que aplicar control de convencionalidad es aplicar la supremacía de la Convención. Entonces dice la Corte, esas dos figuras no son lo mismo. No son lo mismo. Y en Colombia integramos el derecho internacional por vía del bloque, no por vía del control de convencionalidad. ¿Sí? Estoy explicando la sentencia. No necesariamente es mi postura, pero es un poco las ideas que están en la sentencia, porfi. ¿El juez constitucional no es juez convencional? Sí, ya pusimos esa idea. Y aquí
esta es la discusión, bueno, yo creo que ya este es un debate conocido por todas y por todos. Estábamos discutiendo en esta sentencia, pues, con el artículo 23.2 de la Convención Interamericana que tiene que ver con los derechos políticos, es el caso Petro. Ahí sí creo que nos suena a todas y a todos. Lo que pasa es que el artículo 23.2 de la Convención, el artículo 23 se refiere a los derechos políticos, ¿sí? Y el inciso segundo, el numeral segundo realmente, el numeral segundo dice, esos derechos políticos sí se pueden limitar, pero solo por razones de nacionalidad, edad, pone otros criterios y luego dice sentencia de juez penal. Entonces, sí, claro, los derechos políticos se pueden limitar por edad. Nuestro ordenamiento jurídico dice que a partir de los 18 años, perfecto. Por nacionalidad, perfecto. Y luego pone el criterio sentencia de juez penal. Pero nuestro artículo 277 de la Constitución dice que habrá sanciones, nosotros lo sabemos perfectamente, contra los funcionarios elegidos por votación popular, que podrán ser destituidos, y eso lo van a hacer autoridades administrativas que ejercen el control disciplinario y por tanto no son autoridades judiciales, penales. Es decir, porque no basta que sean judiciales, tienen que ser penales según el estándar de la Convención. Entonces acá la Corte Constitucional, después de haber dado todos esos antecedentes, sí, el juez constitucional no es juez convencional, en Colombia hay supremacía de la Constitución, no supremacía de la Convención, todos esos puntos. Después de esto, lanza otra idea muy importante, y es que ella es intérprete de la Convención. Y ella, es decir, la Corte Constitucional, interpreta este artículo diferente, mientras la Corte Interamericana, permítanme hacer un paréntesis, la Corte Interamericana no ha sido para nada consistente en interpretar el 23.2, y creo que eso milita en su contra. Lo ha interpretado de formas muy diversas. Y fue con la sentencia de Leopoldo López contra Venezuela que tuvo que aplicar, esta es mi interpretación, ¿no? Pues obviamente queda ahí como la discusión. En la sentencia de Leopoldo López contra Venezuela, porque Venezuela es Venezuela, ¿cierto? Pues no voy a describir más allá, porque me estoy refiriendo a su régimen institucional para 2011, ¿cierto? Eso ya pasó hace rato. Entonces la Corte Interamericana tuvo que hacer una interpretación radical, exegética y estricta del 23.2. El problema es que el estándar lo cambió con la sentencia de Leopoldo López, ¿sí? Lo puso más estricto. Y ese mismo estándar es el que aplicó al caso de Petro. No me parece. Me parece que ahí hay algo, por lo menos, en términos de cambio de precedente, que la Corte Interamericana tendría que justificar. Cierro paréntesis. Les dejo como esa idea, porque sí vale la pena tener en cuenta que esta interpretación del 23.2 no ha sido, por lo menos en 5 sentencias que conozco de la Corte Interamericana, su interpretación ha sido variable. Y como el antecedente inmediato es el caso de Venezuela, la Corte Interamericana aplicó ese mismo precedente a Colombia y resolvió el caso Petro, como ya todos sabemos que se resolvió. Cierro entonces un poco el paréntesis total que la Corte Constitucional señala. Nosotros no interpretamos ese artículo de la misma manera que la Corte Interamericana, no lo interpretamos de la misma manera. Y ya resuelve un problema que se le había presentado. Esto es una sentencia de constitucionalidad porque a ella le llevan el siguiente conflicto, y es que para algunos ciudadanos le parecía que las inhabilidades e incompatibilidades para ser diputado, gobernador, alcalde y concejal vulneraban el artículo 23.2 de la Convención, ¿cierto? Y entonces a la Corte Constitucional ya le tocó dar su propia interpretación y en última instancia declara exequibles esas normas. Y dice, esos funcionarios elegidos por votación popular sí pueden estar inhabilitados, sí pueden tener incompatibilidades y estas pueden surgir de decisiones administrativas. Ahí ratifica su precedente. La siguiente sentencia es esta reciente, la 030 al 23. Mi criterio es que acá la Corte, ¿cómo decirlo? O sea, mantuvo esa misma interpretación que ya estamos comentando, solo que
que le puso un contexto distinto con el cual yo me siento muy cómoda, la verdad. Porque ya no lo puso tanto en términos de yo mando, yo interpreto, ¿saben? Como que de pronto tuvo en consideración un contexto más amplio y estableció que en todo caso entre esos dos regímenes, que son ambos muy importantes, derecho interamericano y derecho interno, en todo caso lo que nos preocupa a todos es aplicar el estándar que mejor proteja los derechos. Lo insistió mucho en estas sentencias de 030. Y me siento muy cómoda con esa forma de plantear la discusión. No es tanto yo interpreto y yo mando, ¿sí? Como en la sentencia del 21, sino que esta sentencia del 23 me parece que ya tiene un matiz interesante. Cuando ella dice, pues establezcamos un diálogo entre las cortes y en todo caso vamos a aplicar el precedente que mejor responda al principio pro homini, es decir, al principio pro persona. El que mejor proteja los derechos fundamentales es el estándar que vamos a aplicar. Yo creo que el estándar de la Corte Constitucional casi siempre es más protector que el de la Corte Interamericana por las competencias tan distintas que tienen realmente. Entonces, este es un poco el espíritu de esta sentencia. Acá se refiere directamente, y creo que esto sí es un contexto importante cuando explica por qué la función de la Procuraduría es importante para este país. Por qué combatir la corrupción por vías administrativas es importante. Hace como una defensa de ese sistema institucional. Podemos tener desconfianza con los órganos de control, no digo que no, pero creo que acá se hace una explicación en contexto de por qué esas instituciones son importantes para nuestra democracia. Y ya después continúa explicando cómo esta relación derecho interno, derecho internacional. ¿Me puedes pasar la próxima? Creo que ya ahí termino. Lo que les decía, se debe propender por un sistema de diálogo judicial, me parece interesante esa salida. Yo creo que es el choque de trenes contemporáneo. Ya no es el choque de trenes de la Suprema y la Corte Constitucional con fundamento en la tutela contra providencias, sino que ya creo que es este choque de trenes entre Corte Constitucional y Corte Interamericana a propósito del control de convencionalidad, y por eso les dejo ahí todos estos titulares, porque pues para que se formen su propia opinión y para que también participemos en este debate. Pues estas sentencias de hace 3 meses, bueno, he dicho 2 y 3, lo que pasa es que no lo tengo tan claro, pero pues es una sentencia de hace muy poco, con lo cual ahí está para que la estudiemos y que para que también aportemos en este debate que sin duda está abierto. ¿Y saben por qué está abierto? Porque el Consejo de Estado dijo que hacía control de convencionalidad. Entonces es como un choque de trenes a 3 bandas, ¿no? Está complejo. El Consejo de Estado dijo, además porque es más complejo porque en esta sentencia la Corte se inventó un proceso que se parece mucho al grado jurisdiccional de consulta cuando se sanciona a funcionarios de votación popular. Entonces le quitó la competencia a la Procuraduría, se creó como un mini procedimiento que se parece a la consulta y va al Consejo de Estado. Y algunos consejeros dicen, no lo aplico. Yo no tengo, pues evidentemente, solución para esto. El presidente Petro hace unos meses también dijo, la Procuraduría me ordenó destituir al alcalde de Riohacha, si no me equivoco, ¿no? No me acuerdo de dónde. Y el presidente Petro dijo, no lo hago. Control de convencionalidad. Difuso. Hago control de convencionalidad difuso y no lo inhabilito. Porque el que tiene la competencia para inhabilitar es el presidente por orden que le da la Procuraduría. Y el presidente dijo, no lo inhabilito porque hago control de convencionalidad. Entonces, bueno, un poco ahí queda expuesta la problemática. Todo está por pensar, creo yo, todo está por dilucidar. Entonces ahí le dejo estos elementos, con lo cual terminaría con el primer tema. ¿Qué horas son, profe? Bueno, regálenme unos 7 minuticos, como que expongo lo otro así rápido y luego empezamos a conversar, o ya nos vamos, lo que ustedes quieran, nos vamos para la casa también. Entonces, este era como yo les había anunciado 2 tendencias, ¿cierto? Entonces, una primera tendencia respecto de las fuentes, que ya discutimos ese criterio hermenéutico, bloque de constitucionalidad, control de convencionalidad. Eso era una primera tendencia. La segunda tendencia, muy interesante también, tiene que ver con la definición de los derechos fundamentales.
Esta es la historia en la jurisprudencia de la determinación de los derechos fundamentales. Primero, la Corte empezó, yo también me la imagino, ¿no? O sea, era una Corte estrenando todo. Pues estrenando derechos fundamentales, estrenándose como Corte, a pesar de que ya teníamos jueces de constitucionalidad en la Constitución anterior, pero pues igual estrenándose como tribunal especializado, estrenando la tutela, estrenando la facultad discrecional de revisión, o sea, como que creo que eran tiempos difíciles. Entonces, la Corte empezó tímida y dijo, yo solamente voy a, porque imagínense en ese tiempo, 1992, que empezó la Corte en propiedad en febrero, y un montón de tutelas de los ciudadanos colombianos reclamando lo que probablemente para nuestra historia sea como el bien más escaso, que es la paz. Como la paz está en el artículo 22, ¿sí? En esa parte que la Corte habla de los derechos fundamentales, la Constitución, perdón, entonces las personas empezaron a poner tutela por el derecho a la paz, pues claro, estrenando Corte, estrenando Constitución, tutela por el derecho a la paz. ¿Y qué podía hacer un juez, por favor? Le da órdenes a las FARC. ¿Qué podía hacer los jueces? Entonces ahí la Corte se asustó, digo yo, pues eso es como lo que yo interpreto. Y entonces inmediatamente cerró filas y dijo, no, esto lo tenemos que limitar ya. Todos esos derechos que están en la Constitución, realmente todos esos no se pueden proteger por tutela. ¡Qué enredo! ¡Qué cosa tan enredada! Solamente vamos a proteger por tutela los del artículo 85. El artículo 85 trae es muy raro ese artículo, porque trae una lista que dice, son derechos de aplicación inmediata, tal. Dijo, solo esos del 85 los protegemos por tutela y ninguno otro. Ni la salud, ni la educación, ni la paz, esos enredados no se pueden proteger por tutela. Yo entiendo a la Corte, ¿qué más iba a hacer? No teníamos experiencia en proteger los derechos de esa manera. Pero, pues hombre, pero esto también es interesante, la tesis restrictiva es del 92, pero la tesis de la conexidad es del 92. Que yo creo que esto también pasa mucho en la Corte, porque ustedes saben que ella en sala plena expide las sentencias C y las sentencias SU, pero las sentencias T, que es la mayor cantidad de sentencias que expide la Corte al año, están en salas de revisión que son de 3 magistrados. Entonces eso implica que hay jurisprudencia que es muy distinta entre sí. Pasó con la tutela contra providencias y pasó con esto. Mientras unos salas de revisión estaban en la tesis restrictiva, otras salas de revisión estaban en la tesis de la conexidad. Ciro Angarita Barón, claro. Uno de mis magistrados favoritos. Me parece que, bueno. Claro, en esa importantísima sentencia de Ciro, la T406, Ciro, que ya, digamos, con su grupo más progre, pues digo yo como calificando, pues, dice, no, vamos a aplicar la teoría de la conexidad, acá necesitamos algún mecanismo argumentativo para proteger derechos. Se inventa la teoría de la conexidad y dice, si bien hay algunos derechos que son los del artículo 85 y tal, hay otros que, si demostramos que están en conexidad con los del 85, los debe proteger el juez de tutela. Teoría de la conexidad. Bueno, yo creo que ¿quieres decir algo? Ah, ya, pensé. Listo, no voy como, a no ser que alguien necesite, a no ser de pronto que alguien necesite alguna puntualización, voy a seguir, ¿sí? Luego vino esta más rara, que es la teoría de la transmutación. Imagínense, transmutación, eso realmente me parece que ha sido la teoría más fracasada, como más fracasada en términos argumentativos, porque eso es una entelequia terrible. Entonces imagínense que en esto la Corte Constitucional dice, no, lo que pasa es que hay algunas facetas de los derechos que no están en el 85, pero que son tan importantes que ellos se transmutan en derechos fundamentales. Claro, no, realmente creo que estoy siendo muy injusta.
la teoría de la transmutación fue finalmente la que iba a abrir el paso a lo demás. Lo que pasa es que fue expresada en términos muy raros. Es que ustedes habían escuchado la teoría de la transmutación. No, es que fue muy fracasada. O sea, eso casi no tuvo alcance porque muy rapidito se pasó a esto. ¿Cómo? Transmutación, es que eso suena como una cosa alquímica, ¿no? Como algo todo brujo, como metafísico. Listo, compañeros. Bueno, perdón, ya voy a terminar prontito. Ya cuando ya todos empiezan a irse, yo ya entiendo el mensaje. Tranquilos, ya nos vamos. Ah, ¿tienen clase? Ah, ya. Ah, listo, pero ya voy a terminar y en las preguntas y algo decimos más cositas. Entonces, bueno, luego estos alquímicos de la transmutación dicen, no, es que lo que pasa es que si bien los del 85 son los fundamentales de verdad, hay otros derechos que tienen unas facetas que se transmutan. ¿Uno cómo interpreta eso? Es como si se transformaran a través de un proceso mágico y de repente se convierten en derechos fundamentales y por tanto el juez de tutela tiene que protegerlo. Ya luego una sentencia un poco mejor lograda ya dice, no, todos los derechos son fundamentales. Por favor, grábense esto, que para mí es muy importante. A propósito de ese debate del aborto, bueno, ahorita les cuento la historia si quieren, pero porque sí es muy importante definir qué son derechos fundamentales. Entonces acá la Corte, miren esto tan fuerte, estamos acá en el 2001, y la Corte dijo, miren, ¿sabe qué? Está muy enredado todo esto, que si los del 85, que si aplicación inmediata, que si tienen una dimensión prestacional, la Corte dijo, todo esto realmente nos está desviando de la atención. Y es que todos los derechos están encaminados a proteger la dignidad humana, y en tanto y en cuanto se refieran a unas obligaciones del Estado para proteger la dignidad humana, eso le importa al juez de tutela. Todos los derechos son derechos fundamentales. Eso trae implicaciones muy importantes que yo quiero que les quede a ustedes muy claro, ¿sí? Para que no estén por ahí diciendo, ay, no, es que los derechos sociales no son no, por favor. Me van a rechazar la acción de tutela porque invocaron un derecho colectivo. A ver, por favor, todos los derechos son fundamentales. Lo que pasa es que eso implica que tenemos que hacer un ejercicio hermenéutico mayor. Yo quisiera explicárselos con más cuidado. ¿Me ayudas con? Ya, será fundamental todo derecho que esté funcionalmente encaminado a conseguir la dignidad humana y que pueda expresarse en la estructura de derecho subjetivo. Esta es la doctrina de la Corte hoy. Los derechos fundamentales no son los de primera generación, no. Las generaciones de derechos no nos dicen nada sobre la fundamentalidad. Esa es una teoría que no nos sirve para pensar y para interpretar los derechos, no nos sirve para nada, básicamente. No, mentira, sí, nos sirve para explicarnos históricamente los derechos cómo fueron surgiendo, pero no nos da absolutamente ninguna pista para resolver los problemas que tenemos que resolver como juristas, ¿vale? Entonces, vamos a desechar la teoría de las generaciones de derechos porque no son útiles para resolver este tipo de problemas. Ya sabemos que todos los derechos son fundamentales, siempre que estén funcionalmente encaminados a proteger la dignidad humana y puedan expresarse en la estructura de derecho subjetivo. Esto es la clave, hoy día, para interpretar los derechos fundamentales. La dignidad humana yo no voy a decir mucho aquí porque me parece que la sentencia T881 es una sentencia magnífica, la sentencia del 2012. La doctrina sobre qué es dignidad humana está en esa sentencia. La dignidad humana significa 3 cosas: vivir bien, vivir como se quiera y vivir sin humillaciones. Un concepto tan difícil que a la jurisprudencia le había costado tanto desarrollar, me parece que quedó magistralmente definido acá. Entonces les remito a esa sentencia: vivir bien, condiciones materiales y económicas, vivir como se quiera, apela a la libertad. Yo tengo derecho a imaginarme la vida que yo quiera y a incorporarme en la sociedad a través del plan de vida que yo crea que es el mejor, libertad.
y vivir sin humillaciones, porque más allá del dinero y de la libertad, los seres humanos exigimos respeto. ¿Eso es perfecto? Esa definición es magnífica. Vivir bien, vivir como se quiera y vivir sin humillaciones. Una dimensión inmaterial de nuestra existencia también está protegida. Entonces, si todos los derechos son fundamentales, porque están encaminados a proteger la dignidad humana, entendida en estos términos, entonces ahora nos quedan varias preguntas. Y entonces, ¿qué protegemos por tutela y cómo? Por fin. Entonces aquí aparece la teoría de las dimensiones obligacionales, ya con eso termino. Listo. 100% de su atención. Y acabamos. Entonces, todos los derechos son fundamentales. ¿Eso implica entonces que todos podemos salir corriendo a poner una acción de tutela para que nos den una casa gratis? No, no, queridos, no se puede. ¿Eso por qué es así? Porque decíamos al principio de esta conversa que los derechos son dispositivos muy complejos, ¿sí? Entonces, hay unas dimensiones del derecho que sí vamos a poder proteger por tutela, de todos los derechos, incluidos los derechos colectivos, les informo. Incluso los derechos colectivos van a tener una dimensión que se va a poder proteger por tutela. Hay otra dimensión de los derechos que no. Y eso, por eso digo que es una teoría madura de los derechos fundamentales, porque por fin la Corte Constitucional ha organizado un poco este tema. Y lo ha hecho a través de las dimensiones obligacionales de los derechos. Todos los derechos suponen 4 tipos de obligaciones. Obligaciones de respeto, obligaciones de protección, obligaciones de garantía y obligaciones de aseguramiento. Todos los derechos, todos, suponen de parte del Estado diferentes obligaciones. Repito, respeto, protección, aseguramiento y garantía. En términos generales, obviamente los esquemas fallan, pero nos ayudan a pensar, a organizar las cosas. Entonces, en términos generales, cuando se desconocen las obligaciones de protección y de respeto, procede la tutela. Cuando se desconocen las obligaciones de garantía y aseguramiento, generalmente no procede tutela. Pero hay que verificar cuáles son las condiciones que se configuran, porque en el caso de que se configure la discriminación, la falta de priorización, la morosidad administrativa, podrá proceder la tutela. Aquí les remito a esta sentencia donde ya creo se están explicando muy bien estas dimensiones. Y querida, ¿me ayudas con la última? Y acá les hice un esquema. Yo les voy a compartir esto si de pronto les es útil, para que se queden con las referencias, y acá creo que logro más o menos explicar el asunto, ¿sí? Entonces, cuando tenemos los derechos, las obligaciones negativas, ante el incumplimiento, no ven nada, ¿cierto? Ay, bueno, no. Yo se los comparto y tal, pero básicamente lo que dice es esto. Ah, bueno, sí. Entonces acá tenemos una... Bueno, unas obligaciones negativas, ahí está como descrito que son, ante su incumplimiento procede la tutela, y las obligaciones positivas que son las de acá, las moraditas. Entonces, las obligaciones positivas que son de garantizar o promover, ¿cierto? Entonces, ¿qué implica eso? Que, resumido, proteger significa que el Estado tiene que cuidarme de terceros que me impidan el goce de los derechos, ¿sí? Respetar significa que el Estado no puede impedirme el goce de los derechos. Respetar es frente al Estado, la protección es frente a terceros, ¿sí? Garantizar es que cuando haya personas que no puedan lograr por sus propios medios el cumplimiento de los derechos, el Estado tiene que desarrollar algún tipo de políticas, subsidios, priorizaciones, planes, proyectos, ¿sí? Tiene que hacerlo, es su obligación de progresividad.
Y un cuarto nivel es el nivel de la gratuidad. Es el más escaso de todos. Ese casi nunca lo vemos. Casi nunca lo vemos. Tiene que ser situaciones muy extremas o cuando el constituyente mismo lo reconoció. Por ejemplo, en la educación. El constituyente dice la educación será gratuita. Ya, eso ya lo tenemos de una, ¿saben? Pero generalmente la gratuidad no es la manera como se cumplen nuestros derechos. Generalmente no lo es. Pero es uno de los niveles que se puede llegar a configurar. Respetar, proteger, garantizar y asegurar. Entonces, cuando hay un incumplimiento de este nivel, ahí hay posibilidades de que proceda la tutela. Cuando hay un cumplimiento en este nivel, probablemente no. Probablemente sea más la acción popular, probablemente sea más la acción de cumplimiento, ¿sí? O podrá ser la acción de tutela cuando haya discriminación, falta de priorización, morosidad administrativa, indolencia o conexia. Bueno, yo creo que es como mucha información, pero pues por lo menos el esquema les ayuda como a ubicarse un poco y creo que se trata mucho de estudiar, de darle una vuelta, una segunda vuelta a la temática. Yo creo que uno ahí va entendiendo el asunto de los derechos fundamentales. No sé, ¿tienen preguntas? Conversamos, dilo. Bueno, vamos a tratar de organizarlo de la siguiente manera. Yo les traigo el micrófono a las personas que van a hacer las preguntas, se lo llevo a la ponente para que les dé la respuesta. Bueno. Muy amable. Buenas noches, doctora, muchas gracias por la disertación tan enriquecedora. Yo tenía pues una reflexión para el debate que a mí me inquieta mucho con la Corte Constitucional. Es que a los del derecho internacional del trabajo nos tienen allá huérfanos. Entonces, básicamente pienso yo, y me ha surgido siempre una pregunta: si hemos avanzado tanto en la construcción de la doctrina probable, del precedente, la doctrina constitucional como reglas de decisión judicial, hoy en día incluso está estructurado eso como causales de casación, ¿por qué no hemos evolucionado en ese aspecto frente a la jurisprudencia internacional? Me explico, las Cortes, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, le hace mucho el quite a las interpretaciones de los organismos internacionales, la Corte Interamericana, de la Comité de Libertad Sindical de la OIT, ni se diga, de la Comisión de Redacción de Normas y Convenios, de la OIT también, bajo el argumento de que prefieren dar como un margen de discrecionalidad muy amplio a los jueces y no dar como alguna vía para hacer vinculante ese llamado soft law que llaman de la doctrina internacional. Yo sí quisiera saber un poquito, pues, por qué la Corte le hace tanto el quite a fijar unos parámetros claros de adopción de la jurisprudencia internacional, así como ya lo hemos avanzado en tema de la jurisprudencia nacional, es decir, no hay unos parámetros claros de la vinculatoriedad del precedente internacional, de la doctrina internacional, de los órganos de control de estos organismos. Un poquito, no sé, doctora, ¿qué le merece esa opinión? ¿Está de acuerdo o no? ¿Qué hace la Corte Constitucional respecto del tema? Porque yo creo que uno ve a los jueces y los jueces siempre dicen, eso el Comité de Libertad Sindical, eso no es vinculante en Colombia, la Comisión de Redacción de Expertos en Convenios y Normas de la OIT, eso no es vinculante, la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, usted va al juez raso y le va a decir que eso no es vinculante. Pero yo quiero saber un poquito la razón por la cual hemos evolucionado hasta allá, ¿no? Tenemos doctrina probable precedente para lo nacional, pero para lo internacional más bien parece que no es importante la doctrina de esos órganos internacionales, no es vinculante. ¿Cuál es la razón jurídica para eso? Gracias. ¿Otra o resolvemos solo esa? Si quiere, porque vamos cogiendo como de pronto, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? O sea que me van a poner a caminar toda la noche. Mira, yo pondría un matiz a tu intervención, con la cual estoy de acuerdo, pero el asunto no es que no haya criterios claros. Sí hay criterios claros, ya los expusimos. Es el concepto de bloque y es particularmente la postura de la jurisprudencia sobre el control de convencionalidad. Entonces yo creo que de parte de la Corte sí hay criterios claros, con lo cual la pregunta, permíteme reformularla, y es más bien, ¿por qué esos criterios que tenemos en este momento? ¿Sabes? Que son más bien alérgicos
Es decir, insisto, la Corte Constitucional de todas maneras ha tenido también su ambigüedad, o sea, ella ha tenido periodos en los cuales ha fallado casos a partir directamente de la Corte Interamericana, nada más y nada menos para los procesalistas y penalistas de esta sala, el doble conforme. El doble conforme es estándar 100% interamericano, 100%, es más, cuando la Corte Constitucional con el caso de Bernard del Cura Hoyos tuvo que determinar hasta dónde se iba a devolver el principio del doble conforme, se sirvió de toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, primero, la Corte ha sido ambigua en ese punto. Solo que en la sentencia del 2021 y en la sentencia del 2023 que comentamos en esta conversa, creo que ahí cerró filas y se volvió un poco más radical. Pero no ha sido así toda su jurisprudencia, o sea, puedes navegar en ella y encontrarás muchas referencias muy generosas con el derecho internacional, particularmente con el corpus iuris interamericano. Entonces, primero, la Corte ha sido ambigua, ha cerrado filas ahora último, lo que quiere decir que sí hay criterios claros, pero que no necesariamente los tenemos que compartir. No sé, yo creo que ahí la discusión, si me permite salirme de esa pregunta tan difícil, me parece que la discusión ya no es jurídica en algún punto, sino que ya la discusión tiene que ver con qué tan preparados vamos a estar para admitir la transformación del derecho. Querido, yo siento que es muy parecido a lo que pasó en 1992. Nosotros no nos acordamos porque no estudiábamos derecho en esa época, pero la postura de la Corte Suprema de Justicia ante la tutela contra providencias era más o menos así. Esquiva, absolutamente esquiva, diciendo que el Estado de Derecho se murió. Cuando la Corte Constitucional, sentencia T-008 de 1992, la primera, una tutelita, pues ya fallada por la Corte, revocó una sentencia de casación de la Corte Suprema de Justicia. Eso fue muy fuerte. Eso fue súper fuerte en su momento y la Corte Suprema de Justicia le dio mucho coraje y estuvo en desacuerdo y pataleó y gritó y lloró y también en su momento eso era algo que no se podía comprender. Si tú me permites un poco la comparación, siento que estamos viviendo lo mismo pero con el control de convencionalidad. Probablemente lo que hace falta es tiempo para que esto madure un poco y al cabo de 30 años, dentro de 30 años, ya nos vamos a encontrar con que para todo el mundo va a ser súper, hiper, mega sencillo aceptar que la doctrina internacional es vinculante. Como hoy día tuvo que pasar 32 años para que ya pudiéramos asumir con absoluta naturalidad la tutela contra providencias. Ya quién se queja de eso. Es una doctrina absolutamente consolidada y clara. No, sé que no te estoy dando muchas esperanzas, pero creo que hay que entenderlo un poco en esa dimensión, porque creo que en algún punto el problema ya no es jurídico, sino de cambio de cultura de fuentes. Por acá. Bueno. ¿Me escuchan? ¿Aló? Se fue. Bueno, yo lo puedo hacer. Subo un poquito el tono. Hola. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Para que no se les pierda a sus colegas, por favor, pónganse de pie. Gracias. Que lo escuchen y podamos hacer. Sí, le agradezco de nuevo la presentación. De hecho, lo que está viviendo en ese momento con la justicia restaurativa y todo lo que se viene para Colombia es muy aplicable. En la parte laboral también, y de hecho la OIT, para responderle al compañero, ya hubo una sentencia que se vivió en Argentina y lo que vivió el Perú, y ahora con los jueces de paz que se está tratando de llevar. ¿Qué nos falta a nosotros? Que los jueces y los magistrados, de hecho en el último seminario que hubo en Cali, lo pusieron muy en claro y es que tenemos que ponernos al día. Los magistrados, las cortes y los jueces y todos nosotros como juristas, ponernos al día. Y hace mucha falta la sensibilidad y la humanización de los resultados con estas sentencias. Eso es lo que nos lleva allá y claro, hay mucho camino, pero sí se puede hacer.
Yo lo estoy haciendo en la empresa, tengo unas peleas y unas luchas con la gerencia en este momento y es debido a eso. Le estamos trayendo la convención y le estamos haciendo la lucha y vamos a seguir la lucha porque los derechos fundamentales no hay que dejarlos perder. Muchas gracias. Excelente, por acá. Gracias. Muy buenas noches, doctora. Mi nombre es Andrés Telles. Tengo una pregunta y es con respecto a su opinión entre el derecho constitucional y el derecho económico. Sabemos que actualmente hay un choque de trenes por una vertiente de este derecho económico en últimas, que esgrime que el Estado se debe orientar según en base a los recursos que él ostenta. Un ejemplo muy claro es el artículo 58 de la Constitución Política, el de la sostenibilidad financiera en materia laboral. Con ese artículo, actualmente la sentencia C-197 del 2023 ha reafirmado de que el derecho económico para la materia de las pensiones con respecto a las mujeres ha sido desigual y desequilibrado. Sin embargo, vemos aún como ciertos economistas en las cátedras de Derecho nos han impulsado a creer de que la perspectiva constitucional se puede orientar bajo esos aspectos económicos. También lo vemos con el Acto Legislativo 03 del 2023, que es el de la jurisdicción agraria. Entonces quisiera saber su opinión sobre hacia dónde debería orientarse el derecho constitucional, si un poco conservando esos matices que usted ha expuesto o basándonos en las vertientes económicas. Gracias. Yo voy a responderte en una primera parte con derecho constitucional y en la otra te voy a dar mi postura ideológica, porque pues creo que también hacia allá ibas, ¿no? Y pues si no tengo reparo en decirlo. La Constitución Política del 91, pues ya le tiré muchos halagos en esta conversación, que es la más progresista, que no sé qué, que los derechos, que las acciones, que el bloque. Pero la Constitución Política del 91 también es esquizofrénica. Perdón, pues la metáfora de salud mental. La Constitución Política del 91 sirve a dos señores. Sirve al Estado Social de Derecho y sirve al neoliberalismo. Esa es la Constitución Política. Ahorita que mencionamos el caso Petro, pues podríamos poner otros, pero pues pongamos ese que ya lo invocamos. Lo que pasó con el caso Petro, cuando era alcalde de Bogotá, pues estamos, sí, Bogotá, ustedes lo conocen súper bien, entienden muy bien la situación, perdón, a veces pues no me ubiqué geográficamente. El presidente, el alcalde Petro para entonces, estamos hablando del 2002, ¿verdad? Creo que ahí se ve manifestado muy bien las dos interpretaciones posibles de la Constitución. Un alcalde que dice, los servicios públicos los debe prestar el Estado, ¿cierto? Renuncia al modelo de la liberalización de los servicios públicos, que es el modelo de la Constitución Política, ¿sí? Pues ahí los particulares pueden prestar los servicios públicos, la Constitución Política lo permite, pero el Estado también puede hacerlo. Entonces es una cuestión también de interpretación. El alcalde dice, yo no quiero irme por el modelo de la liberalización, quiero irme por el modelo público, lo hace, lo intenta, al parecer improvisa. Y entonces la otra interpretación que hace el procurador Alejandro Ordóñez de entonces no solamente lo sanciona por improvisar, sino porque considera que están prohibidos los monopolios públicos. ¿Sí ves? Entonces creo que ese caso puede ilustrar muy bien, más allá de los elementos políticos y las complicaciones específicas del caso, cómo tomar la Constitución Política, ¿sí?, puede dar lugar a dos interpretaciones muy distintas de cómo, por ejemplo, prestar los servicios públicos. Yo soy de la interpretación que la Constitución Política tiene ambas cosas. Y también soy de la idea, eso sí lo conozco un poquito más, que la Corte Constitucional ha desarrollado de manera muy interesante el modelo del Estado Social de Derecho
con unas sentencias magníficas en materia de derechos, pero que también, digamos, cuando ha tenido que tocar la estructura económica, la Corte Constitucional ha sido más bien temerosa, porque es que es la estructura que caracteriza la Constitución. Entonces, mi primera respuesta la voy a dejar ahí, simplemente ratificándote que hay una aporía constitucional, si tú quieres, y está en el mismo texto de la Constitución, y por eso de lo que depende es lo que hagan el resto de los poderes públicos. La Corte Constitucional no puede resolver este problema, sin duda. O sea, ella podrá darnos alguna pauta y nos dice, a las mujeres las protegen así, a los niños los protegen así, a los sujetos de especial protección, ella da algunas pautas, pero ella no puede decidir cómo se va a desarrollar el modelo constitucional, porque eso es función legislativa y es función ejecutiva. Entonces, la Constitución está ahí con unos criterios que tienen que ser desarrollados, y eso lo tenemos que definir políticamente. Luego ya no es un problema de la Corte, pues ella resuelve problemas muy concretos y de muy baja intensidad. Los problemas acerca de cómo vamos a construir la sociedad que queremos son problemas políticos, que los decidimos cada tanto. Digamos, un poquito, digamos, para el tema del derecho básico, que no era en ese entonces un derecho fundamental hasta cierto punto, que es el derecho a la salud. Digamos, ahí la Corte tuvo un poquito más de intromisión en su peso, digamos, en el ámbito de los poderes, al instituir el derecho a la salud como un derecho social, a tener un derecho primordial para la persona. Entonces yo digo que en ese momento abarcó la Corte, o pisoteó en ese sentido, o para mí una parte legislativa, ¿no? Entonces… Pues no pisoteó, no comparto eso, pero se sobresaltó de su poder, lo podríamos indicar de esa manera. Entonces yo siento que a veces la Corte sí tiene en ciertos derechos fundamentales como esa potestad de decir o es sobreponerse un poco al poder legislativo, porque digamos si no se tiene una protección desde el justnaturalismo, podríamos decirlo de esa manera, de los derechos fundamentales, pues la parte legislativa y algo positivo no abarcaría todo el tema del ser humano, que al finalmente hablamos de un tema de dignidad que no es un tema más que político, más que positivista, es un tema más natural. Lo podríamos indicar de esa manera, diría yo. Yo voy a tratar de, igual, es bien difícil, miren. Yo creo que esos son los materiales constitucionales, ¿cierto? Y contrario de ti, yo podría citar como varios casos en los que la Corte Constitucional tenía verdaderos problemas en materia económica, donde podía ciertamente intervenir y no lo hizo, justamente entendiendo que ella tiene que resguardar, son unos mínimos constitucionales. Todas las sentencias sobre minería, por ejemplo, la muy famosa sentencia SU 095, la Corte Constitucional dijo, nada, no se puede prohibir la minería, porque si los poderes públicos deciden que con lo que vamos a hacer el recaudo es a través de la locomotora minera, eso se puede, y así lo dejó absolutamente claro. Mi postura es esta, yo sé que no lo vamos a resolver esta noche, pues ni más faltaba, pero un poco para dejar ahí sentados. Yo creo que la Constitución política tiene esas dos voces muy fuertes. Creo que eso lo tenemos que resolver políticamente, y creo que la Corte Constitucional, comparto contigo que sí tiene unas sentencias de lo que podríamos llamar sentencias activistas, sobre todo en materia de derechos, de salud, porque ella está diciendo, yo tengo que proteger el mínimo, ¿sabes? Tengo que identificar cuál es el mínimo constitucional, y a partir de ese mínimo los poderes públicos hacen lo que tienen que hacer. El uno legisla, el otro ejecuta, ¿sí? Pero su tarea es establecer el mínimo. De pronto nuestra diferencia es que tú crees que ese mínimo a veces fue más allá del mínimo, ¿sí? Y en cambio yo creo que en materia económica ha podido identificar más mínimos y nos ha dejado más abiertos al mercado. Que para ya entonces responderte a ti desde mi posición, ya creo que no para responderte con derechos, sino cuál es mi interpretación del asunto, a mí me gusta más la Constitución social que la Constitución económica, ¿sí? Y creo que no todas las veces se han resuelto las tensiones sociales a favor de la Constitución social. Pero bueno, creo que eso ya es como de más largo aliento, pero te dejo ahí esos elementos, y contigo simplemente te diría, el esfuerzo de la Corte es por establecer los mínimos, para decirle al legislador, usted parte de aquí
hacia lo que quiera, pero reconocerle los mínimos. Probablemente tú creas que esa tarea la ha hecho desfasándose de su propia competencia, pero mi criterio más bien es que ella se ha esforzado como por interpretar la Constitución, dejar ese núcleo duro de lo que ya es nuestro y decirle a los poderes públicos que a partir de ahí desarrollen su función. ¿Alguien más? Vamos a darle la oportunidad acá y ahorita le doy la palabra. Bueno. Buenas noches, doctora, muchas gracias por su ponencia. Tengo una duda, o más bien un punto de vista subjetivo de parte de usted en cuanto el acto legislativo 3 del 2002 invocó el sistema oral penal acusatorio allá en su artículo 250 de la Constitución Política de Colombia. Si bien es cierto, aquí usted nos manifestó que hasta hoy la conocí, doctora, los principios que pretende respetar esta sentencia del 2023, lo que es proporcionalidad, razonabilidad, legalidad y proporcionalidad. De acuerdo a su punto de vista, si se supone que el sistema oral penal acusatorio genera, entre comillas, una igualdad de armas, ¿por qué motivo al momento del ente acusador, que es la Fiscalía General de la Nación, portando sus pruebas de cargo, al momento del juez constitucional analizar las pruebas de descargo, invocando uno de estos principios que muy bien lo manifiesta la sentencia que usted nos acabó de invocar, por qué el juez constitucional, o por qué los jueces, generalizando porque son la mayoría, no respetan ese don de esos principios constitucionales que los que usted nos ha invocado, haciendo alusión o ellos hacen una manifestación contraria a lo que tal vez pues la defensa en sus pruebas de descargo manifiesta bajo la raíz de estos principios, diciendo pues que la Fiscalía, el artículo 250 dice que siempre va a haber una igualdad de armas en cuanto al ente acusador y la defensa técnica, pero no siempre se ven aplicados estos principios. ¿Por qué razón los jueces constitucionales no aplican, si se supone que deben estar con esa garantía del artículo 250, estos principios, valga la redundancia, en este sistema? Gracias. ¿Te refieres a la aplicación de los principios para conceder la medida? Sí, claro. No, lo que pasa es que, o sea, no tengo los elementos empíricos, digamos, para poder discutir con tu presupuesto. Yo no sé si todos los jueces realmente se equivoquen en este tipo de valoración. Creo que eso nos implicaría tener, pues yo particularmente ni litigo ni conozco del proceso penal tanto como para poder compartir tu impresión sobre lo que ocurre. Yo lo que podría decirte un poco como para decir algo, como bueno. Ah, listo, porque si me lo pones así, me lo pones más fácil. Sí, claro, porque como que no sé qué es lo que pasa en sede de control de garantías. Sí, yo particularmente con eso siempre he pensado lo siguiente, como con esta herramienta del juicio de proporcionalidad que se sirve de los criterios de la necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto, que es una herramienta que le sirve a la Corte Constitucional mucho para resolver muchos problemas. Yo creo que realmente es un principio muy difícil de aplicar, por lo menos en materia de la Corte, pues para hacer control de constitucionalidad. Yo creo que es un test que es innecesariamente complejo, porque no solamente tiene la necesidad de establecer la colisión, luego la necesidad de determinar cuáles son las posiciones jurídicas enfrentadas, luego aplicarle sus principios, idoneidad, necesidad, ponderación en sentido estricto, y además saber que hay un test leve, estricto e intermedio. Es muy compleja la doctrina del test. Te lo voy a responder por este camino, que es lo que sé, porque yo de derecho penal no sé. Pero creo que es un test innecesariamente complejo,
Creo que la Corte Constitucional tiene muchas subreglas muy complicadas para poderlo aplicar y creo que muchas de sus fases, o por lo menos muchas veces la necesidad, por ejemplo, creo que es uno de los subprincipios que a veces no debería ni siquiera valorarse. Entonces nada, solamente decirte, me parece que es excesivamente complejo muchas veces y que a veces no presta todos los servicios que dice prestar, porque se supone que este es un test para que los jueces puedan argumentar y puedan limitar su actividad judicial, pero valdría la pena analizar si esa sí es una función que se cumple y esta no sería más como una entelequia argumentativa que les permite a los jueces decir casi que lo que quieran. Yo creo que vale la pena juzgar ese tipo de mecanismos argumentativos, sobre todo en términos frente a los servicios que prestan. Yo tengo la tendencia a pensar que esos son mecanismos que no son tan útiles y que en última instancia son excesivamente complejos, innecesariamente complejos y que no cumplen su función. Muchas críticas al principio de proporcionalidad hay hoy día, muchísimas. Ustedes ya están que nos acaban aquí. Bueno, tenía por allá otra apreciación. Ya, regálame un segundito. Bueno, vamos a hacer 2 preguntitas más. Mi doctora, lo que sucede es de que yo me refería era específicamente a la crisis constitucional que vivió la rama en la pandemia del COVID. Como bien sabrá, se limitaron derechos fundamentales y uno de esos fue evidentemente el del trabajo, la parte laboral, cuando el gobierno mediante los estados de excepción tuvo que regular a aquellas clases de estrato 1 y 2 un tipo de subsidiariedad en ocasión de esa pérdida de derechos. Sin embargo, estratos como el 3, el 4, el 5, etcétera, que dejaron de laborar, no vieron, después de la pandemia, restituidos sus derechos. Si vamos como tal a los estados de excepción, por ejemplo, en un estado de guerra, se contempla que la expropiación a una propiedad privada del gobierno la resarce en ese tipo de casos. Y sin embargo, en los mismos estados de excepción como el de emergencia económica, esos derechos fundamentales como el del trabajo, el libre acceso de oportunidades y demás, se vieron limitados por la pandemia, pero sin embargo ese estado constitucional desde la Corte no hubo ni reparación en este caso, ni subsidiariedad a la pérdida de esos derechos. Por eso enfatizaba lo del derecho económico versus el derecho constitucional. Muchas gracias. Bueno, tenía una pregunta. Buenas noches. Básicamente mi pregunta creo que es muy sencilla y es ¿hasta qué punto o desde qué punto se empieza a quebrar esa dignidad humana en el bloque constitucional, viéndolo por ejemplo desde el lado de la vitalidad o de la viabilidad? Tenemos el principio de la vitalidad, hablando de los naciturus, ¿sí? Entonces, ahí, para algunos, desde que se concibe, desde que hay la fecundación, está la vitalidad, y para otros la viabilidad, que es cuando ya nace como tal el feto, ¿sí? Desde ese momento se tiene una dignidad humana, ¿sí? Cualquiera que sea el caso. ¿Cómo ese bloque constitucional ayuda a proteger o en qué momento se quiebra ese bloque constitucional según el derecho internacional humanitario? ¿Sí? Pues mira, no sé a cuál referente estás apelando, ¿sabes? O sea, pareciera que partes de un referente que reconoce que cuando se dan ciertas circunstancias, o sea, como que tienen fecha de nacimiento de la dignidad humana, algo así. No, desconozco cuál es el referente que me citas,
permíteme entonces hablar de la sentencia de la Corte, la sentencia del aborto del, ¿cierto? La del 2022. En esa sentencia, la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24. Te voy a decir con qué argumento, no con el argumento de la vitalidad ni de la viabilidad, más bien con el de la viabilidad para usar tus términos. En esa sentencia la Corte Constitucional decidió que la semana 24 iba a ser la semana de corte porque según la información científica, estos no son principios jurídicos, sino que es información científica de la cual se sirvieron los jueces, a partir de la semana 24 el feto puede vivir independientemente de la madre. Entonces, un poco, ese es el criterio que se usa en el derecho colombiano para tomar la decisión de cuándo, pues para tomar la decisión sobre el aborto, porque ya el Código Civil nos había resuelto el problema de cuándo se despersona, y es en ese momento de cuándo se despersona de que hablamos de la dignidad humana. Se despersona, dice el Código Civil, cuando se ha desprendido completamente del cuerpo de la madre y ha respirado por lo menos una sola vez. En ese momento hay persona, en ese momento hay dignidad humana. ¿Va? Citándote el derecho colombiano porque desconozco lo que traes de otra referencia. Comprendo. Ok, comprendo. Desconocía esos conceptos, entonces simplemente traigo a colación lo que decidió la Corte Constitucional y por qué la semana 24, que me parece que sí es una auténtica pregunta, ¿por qué la 24? Y esa es la razón. Bueno, de pronto hay que hacer también una precisión, y no sé, me permitirá, doctora, y es la siguiente: acordémonos que los jueces en sus jurisprudencias, cuando estamos hablando del juez en instancia, pues tienen autonomía, ¿cierto? Y esa autonomía solamente se ve limitada en lo que son las sentencias de unificación del Consejo de Estado, de acuerdo con la 1437 de 2011, y una sentencia 6634 tal vez, que habla también de que la jurisprudencia de la Corte Constitucional termina siendo vinculante para el juez. Tal vez había una pregunta por acá, tal vez me hablaba del juez penal, ¿por qué no siempre? Porque resulta que, pues obviamente de acuerdo con las particularidades del caso como tal, el juez entra a tomar una decisión. ¿Sobre qué? Pues fundado en las pruebas que se encuentre. Y si necesita de pronto, y hay jurisprudencia de la Corte Constitucional o una sentencia de unificación que sea aplicable al caso, y es que noten que ni siquiera las de casación tienen esa cualidad de ser vinculante para todos los jueces. Sin embargo, los jueces en la jurisdicción de lo contencioso administrativo las tienen en cuenta. Entonces, de pronto tocando un poquitico el tema de por qué, tal vez en la parte de atrás también los jueces laborales o en el tema sindical, pues digamos que se toman decisiones en diversos sentidos, inclusive ustedes se habrán dado cuenta que en el tema laboral hay diferentes tendencias, ¿sí? ¿Quién entra a cerrar esa tendencia realmente? La Corte Constitucional cuando se pronuncia en una sentencia de constitucionalidad. Esa es vinculante para el juez. Si no hay la sentencia, el juez tiene autonomía para fallar en cualquier sentido. Entonces, de pronto que un poquitico con eso lograríamos zanjar un poco la pregunta, porque no siempre la jurisprudencia de la Corte Constitucional es aplicable a un caso concreto. ¿Sí me hago entender? Entonces, por lo menos en el caso tal vez de la pregunta que hacía acá el compañero con los jueces penales, inclusive el juez en tutela, no sé si habrán dado cuenta, hay jueces en tutela que me conceden un derecho en un sentido, pero me lo niegan en otra sentencia. Pero es por eso, es precisamente porque si no hay, ahora es más, y también tenemos otra dificultad en ese tema. Es que el juez también se puede separar de las sentencias de unificación o de constitucionalidad siempre y cuando motive el fallo. ¿Sí me hago entender? Entonces digamos que eso también nos presenta a nosotros abogados, cuando estamos en el ejercicio del litigio, pues nos presenta también una situación bien interesante, y es que yo tengo que, si el juez no encontró la jurisprudencia adecuada, que sea de las que son vinculantes, pues yo, abogado litigante, tengo la obligación. Acuerde que nosotros también construimos derecho. Cuando estamos en el ejercicio del litigio, nosotros también somos forjadores de derecho. Tal vez aquí hubo una charla bien interesante y se decía precisamente que es que una sentencia de constitucionalidad no es trabajo solamente de la Corte Constitucional, es también trabajo del abogado, de la persona que interpuso esa demanda de inconstitucionalidad, porque también abre unas luces para que
la Corte pues se pronuncia en X o Y sentido. Igual pasa con las sentencias de revisión, las sentencias de tutela. Noten algo importante, una sentencia de revisión de la Corte Constitucional, de acuerdo con la T406 del 92, pues es vinculante para el juez, pero siempre y cuando atañe precisamente a derechos que correspondan a la persona como tal, inherentes al ser humano. ¿Por qué? Pues porque lo que se protege realmente, y ya lo dijo la doctora muy bien, es precisamente lo que sea más favorable a la dignidad humana, que es precisamente pues la base fundamental de la Constitución de 1991. O sea, la base, la Constitución del 91 está centrada en la dignidad humana. Lo demás, obviamente, son problemas que se presentan en la cotidianidad. Los jueces no son la Corte Constitucional, por lo tanto pues tienen como esa autonomía de interpretación y de acuerdo con el acervo y las pruebas y todo lo que encuentre centrado dentro del proceso, pues entrará a tomar una decisión. Por eso no se puede generalizar el hecho de que la Corte haya tenido pronunciamientos en temas económicos, para lo decía algún compañero, en temas de lo penal, porque pues ese ya es un tema también que se presenta dentro de los estrados judiciales. Entonces, no sé, doctora, si estoy equivocado o no. Tengo algo para decir que me pareció bien interesante, y es que de pronto no se habló del tema, pero aquí también hay una facultad que nos trae el artículo 4 de la Constitución, y es precisamente el tema de la excepción de inconstitucionalidad, que uno podría decir, aquí en Colombia ningún servidor público es capaz de aplicarlo. La excepción de inconstitucionalidad solamente lo ha hecho la Corte Constitucional, ¿no? En algunos casos. Es decir, se parece de la Constitución lo que hizo el juez Marshall por allá en la jurisprudencia de los Estados Unidos, que nos trae precisamente el control difuso de constitucionalidad. Y ahorita que la doctora hablaba del control de convencionalidad, pues me pareció bien interesante. ¿Por qué? Porque si los servidores públicos en Colombia, en casos donde tenemos la posibilidad de separarnos de la Constitución y aplicar la ley, no lo podemos hacer, nos da miedo por un eventual prevaricato o qué sé yo, ¿sí? ¿Cómo será aplicar directamente el bloque de convencionalidad? Sería una tarea bien interesante hacer el análisis, hacer un estudio bien interesante, inclusive para un trabajo de grado, ustedes que están en este proceso, porque vale la pena mirar, realmente no podemos aplicarlo acá, porque nos da, realmente es que es peligroso, no es una función, no es una actuación fácil, ¿cierto? Excepcionar la Constitución. ¿Cómo será decir entonces ya, ni siquiera, es más, que yo tenga que sacar la Constitución a un lado para aplicar una norma del bloque de convencionalidad? Eso sería algo que, como dijo la doctora, pues esa discusión ya, como que Kelsen la trató de zanjar diciendo que no podemos servir a dos jefes. Les agradezco mucho la asistencia. Doctora, muchísimas gracias, excelente trabajo. Profesor Carlos, muchas gracias por la invitación. Las personas que vinieron. Claro que sí, sí.